En la primera sesión de Espacio Freinet nos habíamos planteado este espacio para poder recuperar un lugar donde hablar de las técnicas Freinet, de si el MECEP es un movimiento Freinet o no es un movimiento Freinet, qué nos gana. Y hemos dedicado un par de sesiones a ver algunas de las ideas básicas, vimos parte del vocabulario, vimos parte, dedicamos un tiempo a ver las invariantes y luego nos dividimos en 4 grupos para ver alguna de las técnicas, verlas un poco lo que implica su puesta en marcha. Y para esta última sesión, con el tiempo que disponemos, pues queríamos organizar y plantear un pequeño debate que nos ayudara a ver por dónde continuamos dentro del MECEP el camino de mejorar la educación y mejorar todo lo que podamos. Durante las reuniones de preparación fuimos hablando de muchas cosas, nos hemos reunido 7 o 8 veces y algunas de las cuestiones han ido saliendo y otras no. Y para la dinámica de hoy, pues yo voy a tratar de hacer como una presentación y después generaríamos un debate con intervenciones, con comentarios, con propuestas de actuación, con vistas a lo que podamos seguir desarrollando. Ya digo que cuando empezamos, la idea era organizar una reflexión conjunta sobre estas ideas. Y ahora pretendemos cerrarlo de alguna manera con vistas a esto. Pero empiezo con una afirmación un poco provocadora o un poco extraña. Decir que lo que hemos hablado lo podemos dejar en el pasado, responde a planteamientos, responde a visiones de hace 100 años y, por lo menos en mi práctica a lo largo de mis 40 años, lo que es la técnica Freinet o las invariantes no han funcionado como tales, sino que me han permitido más el desarrollar una idea de cuál era mi papel como maestro, qué me correspondía, una visión de la educación. Entonces, si se permite la broma o la licencia, yo plantearía que habláramos del MECEP punto 2, donde tenemos una historia, tenemos unos planteamientos, pero donde volquemos un poco la mirada hacia el futuro. Que no sigamos debatiendo si la invariante 13 ahora mismo tiene vigencia o no, o habría que cambiar la redacción, sino que tratemos de lanzar esa mirada hacia lo que nos aporta. Entonces, para mí, yo nunca me he considerado un maestro Freinet, curiosamente, pero al final de mi práctica y ya en la jubilación, al tratar de desarrollar mi forma de trabajar, descubrí que muchas cosas había sido un maestro Freinet. Entonces, si no he trabajado muchas de las técnicas o en la clase rara vez he pasado de tener un par de técnicas de verdad puestas en funcionamiento, y sin embargo creo que profundamente hay una coincidencia enorme con sus planteamientos. Entonces, yo lo resumo en que para mí lo que aportó esa filosofía, esas propuestas, esos libros, esos escritos de Freinet, fueron primero una visión del niño, de la niña, como protagonista, como activo, como investigador, como creador, un ser autónomo, un ser capaz. Entonces, eso
un ser poseedor de dignidad, etc. También una visión sobre lo que es el aprendizaje y la escuela. ¿Qué papel le corresponde al adulto? ¿Qué papel le corresponde a la escuela? Que aprendemos individualmente, pero a partir del encuentro, a partir de la colaboración, a partir de la investigación, a partir del tanteo, que aislados podemos adquirir un grado de conocimiento, pero se queda un poco cojo si no le desarrollamos o no le contrastamos o no lo vamos conformando con la visión del otro. En ese sentido, pues lo que nos dice del método natural, del deseo natural de aprender, del tanteo, del error, pues son pasos, evidentemente, yo creo que necesarios, que nos ayudan, pero básicamente que tienen que confluir en el encuentro con el otro. Otra visión de que no podemos seguir concibiendo, que yo como maestro muchas veces lo he vivido y lo he sentido, que los problemas de la educación o de nuestro aula son nuestros, como si el problema de la educación fuera una cuestión individual. La educación es una cuestión colectiva. Algunas veces yo comentaba en mi centro con los compañeros que decíamos, hace falta que el padre y la madre estén de acuerdo para orientar al niño. Es que no están de acuerdo, así es imposible. Y sin embargo en los colegios, normalmente en los claustros, pues puede haber 20 opiniones, de las cuales 5 intervenimos con los mismos niños y cada uno con su criterio. Yo creo que esa visión de que la educación es que cada uno haga lo que pueda con la persona que tiene delante, no tiene sentido. Tenemos que, y yo ahí entiendo que la propuesta de esta filosofía es trabajar con el otro entre los niños y también con el adulto. Y para eso nos ofrece y cuenta una serie de herramientas, una serie de técnicas que en aquel momento facilitaron y permitieron romper el aula, el contacto, el trabajo individual, el respeto al ritmo de cada uno, etcétera, etcétera. Pero que esa realidad de hace 100 años, pues ahora mismo es muy diferente. Entonces, esas técnicas nos ofrecen posibilidades, pero hay que entenderlas en un sentido más amplio y con un cierto proceso de anularlas y superarlas. Él planteaba, por ejemplo, deshacer o anular los muros del aula, que la vida no se podía limitar a las 4 paredes. Pues evidentemente, y él plantea las técnicas de la correspondencia, de la investigación, de todo lo que conocemos. Pues ahora mismo tenemos un mundo, un amplio abanico de posibilidades a nuestra disposición para ampliar esa ventana y llegar hasta el otro punto, con inmediatez, con contacto, con posibilidad de intercambio mucho más continuado y profundo, etcétera, etcétera. También a mí me queda una idea de la propia formación del maestro. En esta misma línea, los maestros, maestras nos formamos igual. No podemos pensar que los maestros, maestras es algo que una tarea individual donde cada cual trabajamos, estudiamos, aprendemos y hacemos lo que podemos. Necesitamos el contraste, el debate, la experiencia, la riqueza que aporta el diálogo con los compañeros del claustro o ahora mismo con los compañeros del MECED o de la comunidad, etcétera. Que los adultos también necesitamos y construimos, valga la expresión, de la misma manera el conocimiento. No nos vale la voz de un experto que nos dice esto es así y lo asumimos. Si fuera así, el que hablara más fuerte, tuviera más poder de persuasión, pues habría resuelto el tema del magisterio y la gran diversidad de opiniones. No, el desarrollo del aprendizaje se va dando en función de las experiencias previas, en función de todo lo que nos acontece. Pues todo eso también en los adultos, en los profes y en las profas se produce. Y por último, por no ser exhaustivo, pues la necesidad también de ampliar la visión de nuestra intervención educativa en la escuela a una manera de intervenir algo más allá de la escuela, en lo social, en lo comunitario, en lo político.
Entonces, esta síntesis o este resumen rápido de perspectivas a mí me resultan más convincentes y más motivadoras ahora mismo de si la invariante 16 la cumplo o no la cumplo. Creo que en las invariantes él hace una descripción de lo que él entendía en ese momento, detalles de la convivencia, pero que ahora mismo a mí me parece más interesante seguir profundizando en esta dirección si compartimos estas ideas y estas visiones, sin centrarnos tanto si esta técnica es de texto libre o esta técnica de creatividad, de expresión escrita es de Rodari, y lo de Rodari por hacer binomio fantástico ya es texto libre, no es texto libre. Podríamos discutir mucho en ese sentido de la motivación del pasado, pero yo creo que nos detraería de dedicar tiempo a lo importante. ¿Qué es lo que buscamos? Favorecer la expresión, favorecer la comunicación, favorecer la creatividad. Si tengo claro ese tipo de cosas, me puede ayudar a ver si esta innovación, este enfoque diferente, encaja con todo lo anterior o no. Si choca con uno, ahí la clásica distinción de hay que investigar y limitamos la investigación a la investigación del medio. No puede ser. El investigar es una manera de aprender. Todos aprendemos a partir de la curiosidad, con el tanteo, con el contraste, con las hipótesis, pero eso se da en la investigación del medio, se puede dar en cómo utilizamos el lenguaje, cómo manejamos los números o cómo somos capaces de plasmar una obra gráfica plástica de una manera determinada. Entonces, el entender que la investigación es algo que se concreta, que se cierra en la investigación del entorno socionatural, pues yo creo que es una visión como que no nos permite, que nos cierra más que abrirnos. Que si tenemos claro que ese es el sistema de aprendizaje y ese camino, nos sirve para todo. Que igual que investigamos los animales, en un momento dado podemos investigar cómo usamos las palabras, para qué, cómo las juntamos, si son más eficaces o no. A partir de aquí, pues yo creo que yo he sentido que sí que podemos plantearnos un trabajo en base a esta filosofía o esta percepción, más o menos frenético, pero que necesitamos algunas cuestiones que, utilizando una expresión de un libro que publicó, creo que fue Ecologistas en Acción, de cambiar las gafas de mirar el mundo. Ahora mismo no podemos mirar el mundo igual que hace 20 años. Es totalmente diferente. Y en ese mirar, y en ese reflexionar, uno de los elementos primeros es incluso pensar en el sentido de las palabras, que las palabras llevan mucha carga ideológica detrás. Y las palabras nos permiten construir un discurso, pero muchos de los aprendizajes se transmiten de forma inconsciente. Entonces, cuando utilizamos, digamos, metáforas o buscamos ejemplos, pues estamos proyectando un montón de cosas. El otro día leía esta idea en que planteaba cómo nos imaginamos un diálogo, una metáfora de qué es un diálogo. Y planteaba, uno lo pueden ver como una especie de enfrentamiento, a ver quién se lleva la razón, a ver quién gana, como un combate. Si yo interpreto que el diálogo, el debate político, es un enfrentamiento a ver quién gana, pues estoy no construyendo algo con él, sino contra. Estoy buscando una toma de partido, estoy buscando... En cambio, si en vez de concebirlo como un combate, se concibiera como una danza, como un baile, automáticamente cambiaría toda la percepción. Ya no me lucho con nadie, lo hago con el otro. Y voy a buscar la manera de establecer contacto, de comunicarme, de fluir con el otro. Ya no es a ver quién gana, sino a ver cómo ganamos los dos. Y de alguna manera esto nos lo han ido metiendo desde pequeñitos.
Entonces, en este mirar, una parte nuestra tendría que ser reflexionar sobre estas cuestiones. Y lo mismo pasa, pues como entendemos la educación. El adulto enseña al niño. El magisterio es una acción individual, cada cual en su aula o todos juntos. Que en muchas maneras, en muchos momentos, ese inconsciente que se ha transmitido a través del lenguaje, socialmente y sobre todo en el medio de comunicación, en imágenes, cuando se dice un aula, la gran mayoría de las veces son mesas y sillas ordenadas de una en una mirando al frente. Y eso pues sigue transmitiendo, aunque sea un sentir y unas ideas de educación, donde no hay diálogo, no hay colaboración, no hay cooperación, sino que hay una espera pasiva. Entonces, el empezar a mirar nos llevaría a esta reflexión sobre el lenguaje. Luego, otro cambio enorme en estos años es la visión del ser humano. En aquella época podía ser mano de obra. Ahora podríamos definirlo como consumidores, como clientes, como individuos, como personas en búsqueda de entretenimiento y felicidad. Julio, en su charla, nos hablaba de la sociedad del miedo, de la incertidumbre, de la soledad, de la insatisfacción, de la exigencia impertinente, de la inmediatez, de la renuncia de nuestra propia capacidad de acción, donde, según algunos pensadores, pues ya no es tan necesario la autoridad y el mando como generar eso que en Madrid somos tan expertos, una cierta idea de libertad para que cada uno solo de nosotros, guiados por ese individualismo neoliberal o como lo queramos denominar, nos preocupemos de avanzar en la búsqueda de lo nuestro individuo, desconectado de los demás, etcétera, etcétera. Otra cuestión que ha cambiado es cómo vivimos nuestro cuerpo. Yo creo que en el interior de cada cual, la visión que tenemos ahora de la percepción del cuerpo difícilmente se puede plantear hace 100 años. Ya no es la cuestión del género, la cuestión de niño o niña, la cuestión de lo que es la identidad, el funcionamiento de la persona, la relación mente-cerebro, cómo se estimula, cómo las emociones inciden en el rendimiento, en la capacidad, en el bienestar, cómo el bienestar redunda en una mejora de las prestaciones. Toda esa visión hace 100 años no existía. Entonces, evidentemente, todo esto nos aporta una manera de ver el hecho educativo que debemos intentar enriquecerla. Por no extenderme en este momento en todo el tema de la tecnología, todo lo que ha cambiado. Y no olvidemos que la tecnología es cuando el ser humano crea una máquina, crea un instrumento, ha inventado algo, pero a continuación el cerebro también cambia. No es lo mismo que yo piense cómo comer un fruto si lo tengo que morder, que si de pronto tengo un hacha para machacarlo. Automáticamente el cerebro es capaz de ampliar su visión. Siente que es mucho más capaz de cosas. Y en función del uso que voy haciendo y la adquisición de esas herramientas, nuestra propia concepción de lo que es nuestras capacidades cambia. Y a partir de ahí generamos todo un cambio. Con lo cual, pues el pretender seguir encerrado en la frase que nos puso o nos explicó hace 100 años, yo creo que es una manera de obviar todo esto, que tenemos que hacer ese esfuerzo por actualizarlo y ampliarlo en esta perspectiva. Por no decir, y esto en el taller de tecnología, no sé si tendremos ocasión de discutirlo, pero era uno de los debates que teníamos anunciados, es cómo en breve o desde ya todo el tema de la tecnología, de la ingeniería de datos, de la inteligencia artificial, nos está cambiando y nos aboca a cambiar absolutamente la idea de escuela. Hasta hace unos años estaba claro cuál era el tiempo de aprendizaje escolar.
íbamos a la escuela y el maestro contaba, enseñaba, participábamos. Ahora mismo, y se seguía más o menos un programa, unos contenidos, una secuencia. Ahora mismo la tecnología va ofreciendo una visión del aprendizaje como un hecho cada vez más individual, mi pantalla y yo, cada vez más respondiendo a mis apetencias. Pues yo quiero aprender guitarra, yo quiero aprender inglés, yo quiero aprender, donde una inteligencia artificial me va estableciendo unos pasos que en principio son los mismos para todos, porque la ingeniería de datos, el análisis de datos, ha demostrado que es lo más eficaz, con lo cual las diferencias individuales, las maneras de ser, de pensar, tienden a diluirse, y en esa medida, cada vez más, el tiempo educativo de la escuela y lo que se aprende fuera, pues hay gente que plantea que el aprendizaje de los datos y de ciertas cosas, pues las clases invertidas, donde el niño lo aprende en casa con la máquina y el aula, el tiempo escolar, lo dedicamos a debates, actividades, que nos va a cambiar en breve, pero no es ahora mismo en nuestra realidad, pero hacia allá van hacia eso camina este tipo de cuestiones. Además, con el agravante que estos sistemas están controlados por los gigantes tecnológicos que siguen acumulando datos, que siguen provocando o generando una satisfacción inmediata mediante estímulos, la gamificación, el premio, la medalla, que tiende a reforzar lo inmediato, la competencia, el estímulo, eliminando la planificación, la reflexión. Nos aboca a un mundo que daría para desarrollar una serie de estas distópicas, pero que es un elemento que no podemos obviar, porque cada vez más va teniendo presencia en nuestra realidad. Porque en un móvil, en un aparato, vamos teniendo tal cantidad de instrumentos que, igual que el tener el hacha me cambia la manera de... Pues el tener esto en la mano me cambia la manera de mirar. Y tomamos conciencia de eso para intentar controlarlo nosotros, o al final miramos como quiere esto que mire. ¿Cuántas veces? No sé, el otro día lo oía alguien comentar. Dice, es que antes yo ponía un disco y lo elegía. Ahora pongo... y me pone las dos primeras canciones, las elijo, pero luego ya el algoritmo me va diciendo lo que tengo que escuchar. Con lo cual, si el algoritmo es hábil, al cabo de cierto tiempo todo el mundo escucha la misma música y el que no pase por el aro no lo va a escuchar nadie. Es decir, con todos esos peligros que lleva. Otra cuestión que a mí me parece básica es que en esta manera de mirar, de analizar, es la idea de inclusión. Estamos hablando de la idea de diversidad. Empezamos a hablar de niño, niña, de coeducación, de diversidad, de género, de capacidades, de rendimiento, pero en un primero se hacía desde una perspectiva, digamos, binaria, hombre-mujer, capaz-incapaz, listo-torpe, podemos dejarla ahí, rico-pobre, capacitado-incapacitado, nativo-integrante, édico-inmigrante. Entonces, hay veces que incluso aunque estemos hablando de que hay que manejar esta diversidad y combatirla, sin embargo, el marco que subyace es diversidad como lo que no es normal. Con lo cual, de alguna manera, en nuestro interior lo que sobrevuela es que hay unas cosas que son más normales que otras. Entonces, bueno, pues habrá que plantearse que esa cuestión merece un seguir avanzando, reflexionando, y una de las alternativas pues podría ser esa cuestión de la inclusión, pero no porque juzguemos, sino desde la tolerancia. Es un ser humano y como tal tiene los mismos derechos, tiene las mismas necesidades, tiene lo mismo que yo. Luego lo que hagamos, pues él será capaz de una cosa,
Unos son capaces de bailar, a mí que no me pidan mucho, etcétera. Pero bueno, en esas estamos. Incluso este juego de la tolerancia, un poco, el tema de la evaluación. Como muchas veces cuando nosotros nos planteamos como el tema de la evaluación, no, que no tenemos que suspender, pero de alguna manera damos por hecho que la evaluación conlleva un juicio. Si seguimos manejando la evaluación como la capacidad o la posibilidad de que uno juzgue lo que hace el otro, a mí me sigue mereciendo una reflexión, porque es necesario saber dónde estamos para seguir interviniendo, pero el que esté aquí o aquí, pues bueno, pues se trata de tratar de conocernos para eso, conocernos, cuidarnos, aceptarnos, apoyarnos, pero tratando de, desde esa tolerancia y ese conocimiento mutuo, el bienestar común, y no seguir centrando en ese bienestar individual o en esa visión de que cada uno más o menos se las apañe. Pues lo mismo, la manera de vivirlas, de sentirlas, pues ha cambiado. No es necesario que lo desarrolle, porque la vivencia pues de nuestros padres, nuestros abuelos, de cómo vivían la idea de pareja, la idea de familia, la idea de comunidad, es tan diferente que cae por su... En esta reflexión o en este cambio, pues como decía Julio, incidir en la importancia del cuidado, del apoyo mutuo y demás. Y, como ese día, para mí fue un día en el cual tuvimos la suerte de tener, no olvidar nunca, como decía Pamela, que en toda relación estamos en esta situación, que salvo hay uno que domina y uno que está abajo. Entonces, en la medida que esta situación somos conscientes y se da en la escuela, pues bueno, porque sabiéndolo, Julio nos animaba a reflexionar, a pensar a favor de quién está, de qué estamos, qué queremos conseguir, y nos planteaba la necesidad de una educación emancipadora, de la desobediencia, del derecho a decir que no, etcétera, etcétera. Porque si no, podemos caer hasta estar haciendo asambleas, pero de alguna manera que la asamblea acabe siendo como el sitio donde tenemos que hacer las normas, porque no nos podemos... Y la norma acaba apareciendo como algo de obligado cumplimiento, como algo que necesitamos las personas y los grupos para prevenir que haya conflictos, en vez de pensar que las normas aparecerán para resolver conflictos cuando las necesitemos, y no son normas inmutables, sino que son normas que van evolucionando para satisfacer nuestras necesidades, nuestros conflictos, no porque el valor de la norma está ahí, que pasó, ya teníamos los mandamientos. Entonces, ¿cómo inconscientemente podemos estar cayendo en ese juego? Y creo que el papel que nos toca, y a partir de aquí enlazaría un poquito en lo que yo creo que sería un posible camino para nosotros, es que necesitamos no quedarnos en este estado que tenemos ahora de, bueno, yo hago lo que puedo en mi aula, vale, ya he cumplido, sino que como colectivo, como comunidad, debemos intentar generar nuestra voz, nuestros momentos de encuentro, nuestras reflexiones, que nos permitan ir avanzando en todas estas direcciones. Entonces, en el MECEF, en el espacio Freinet, pues creo que lo que nos toca es abrir la mirada hacia el futuro, encontrando tiempos, herramientas, maneras de hacer, maneras de estar, para que la educación, el encuentro, el aprendizaje se produzca en función del momento individual de cada uno y en base a la actividad y el contacto con los otros.
Necesitamos hacer cosas colectivas, generando el debate para que dentro del imaginario, como decía antes, el aula es esto, pues intentamos que el niño se sienta como diciendo, yo soy capaz, yo quiero hacer, yo quiero aprender, en contraste con el otro que llega al aula porque su vivencia de la escuela es pasiva a esperar a ver qué ocurre. Entonces, ese generar dinámicas de protagonismo para transformar, algo así decía, con estas palabras lo decía Julio, creo que es una de las tareas que como colectivo nos corresponde seguir avanzando en esta dirección. Sin olvidar, pues todo esta cuestión de las relaciones, de los sentires, del apoyo mutuo, no como una acción, sino como la esencia de una verdadera relación, como la manera o el núcleo o el germen de cualquier convivencia. Y como decía Regina cuando intervino al final, en cuanto la palabra genera conocimiento, genera emoción, genera pensamiento y proyectos colectivos, pues eso, que como MECED nos toca aprovecharla y seguir buscando espacios, sea este espacio Freinet o sea otro, seguir juntándonos, seguir modificando nuestros congresos, nuestros encuentros, nuestra cauce de comunicación para que todos en colectivo podamos seguir analizando, reflexionando, proponiendo, porque lo que no tiene nombre difícilmente se dice que no existe, pero difícilmente avanzamos hacia ello. Solamente el poner palabra a esos sentires, a esas utopías, a esas distintas realidades, pues nos favorece el poder avanzar en esa dirección. Y aquí, curiosamente, hasta que terminen de machacarnos las tecnologías, creo, o cuando estábamos preparando el espacio Freinet, descubrimos que es una herramienta que todavía no sustituye a la riqueza y a la emoción del encuentro personal, pero entre estar aislados y no verte o verte a través de una pantalla cada cierto tiempo, creo que en este momento puede ser una herramienta potente para que dentro del colectivo podamos ir intercambiando. En su época era la correspondencia, las propuestas, el trabajo de los seminarios, pues ahora nos permitiría el encuentro en función de eso, de las apetencias, de las necesidades, de los sentires, sin importar si estoy en el taller de 08, en el taller de coeducación o en el taller de más 12. Entonces, este es un poco como la idea que cuando empezamos a reunirnos para el espacio Freinet 8, pues algunos teníamos, y del fruto de esas intervención a lo largo de 8 o 10 reuniones, no sé cuánto fueran, más el congreso, pues como que lo queríamos plantear un poco como inicio para que generara ahora un rato de debate, de propuestas, de visiones que nos permitan seguir por hacer, enlazando, tomando la palabra para generar algo que beneficie al colectivo. Y hasta aquí la introducción. Y ahora ya, pues turno de intervenciones.